Hola, profe, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Esteban Peña Villarreal del curso 9 y hoy voy a hacerle la presentación sobre la Guerra Fría. Comencemos. Inicio. La Guerra Fría empezó después de la Segunda Guerra Mundial, con los países involucrados siendo Estados Unidos por el bando capitalista y la Unión Soviética por el bando comunista. Razones. Las razones por las que empezó la Guerra Fría fue por un conflicto ideológico, económico, social y político, sobre todo también armamentístico. El conflicto empezó por culpa de Estados Unidos y la Unión Soviética para saber quién tenía más poder, más dinero, más control social y sobre todo más armamento nuclear y bélico. Países involucrados. Los países que estuvieron involucrados fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, Afganistán, Vietnam, Corea del Sur, Corea del Norte y Cuba. Esos países le provocó que hubiera un conflicto internacional y muy grande, pero sobre todo que estos países, que son Afganistán, Corea, Vietnam y Cuba, eran países títeres. ¿Qué son los países títeres? Los países títeres son utilizados por los países que son potencias mundiales, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por ejemplo, lo de las dos Coreas, lo que ocurrió fue que la Unión Soviética apoyaba a un bando contrario al que estaba actualmente, que es Corea del Norte, y Estados Unidos apoyaba a Corea del Sur, lo que provocó una guerra indirecta entre esos dos países, dando Estados Unidos pues, apoyo a Corea del Sur y la Unión Soviética dándole apoyo a Corea del Norte, lo que les generaba dinero y una razón, entre comillas, para apoyar a esos países. Cuba. Cuba es un país importante y también hubo un antes y un después de la Guerra Fría. En la Guerra Fría lo que pasó en Cuba fue en 1962, la Unión Soviética colocó misiles en Cuba por razones ideológicas, sobre todo por culpa de Fidel Castro, el cual era un revolucionario y comunista, tenía ideas comunistas como también ideologías liberalistas sobre ese país, lo que provocó que Rusia se aliara con Cuba y pusiera misiles en tierras cubanas, lo que provocó que Estados Unidos interfiriera e intentara entrar en Cuba, lo que provocó un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética que fue que Estados Unidos no intervenía en Cuba y la Unión Soviética quitaba los misiles de Cuba, lo que provocó en medios de comunicación una buena imagen para Estados Unidos y una mala imagen para la Unión Soviética. Pero lo que no se sabía en esa época es que Estados Unidos también había colocado misiles cerca de la Unión Soviética, pero esto nunca se había dicho en esa época. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabía guardar muy bien sus secretos y también porque uno era algo muy secreto y clasificado, y dos, porque también era una forma de contener el poder de la Unión Soviética. ¿Por qué? El porqué de esto, de la Guerra Fría y el conflicto de estas dos potencias, es porque ningún país después de la Segunda Guerra Mundial fue económicamente suficiente para subsistir o entrar en otra guerra. Lo que provocó la Guerra Fría fue un conflicto ideológico, como dije anteriormente, y también un avance tecnológico. ¿Quiénes? Los que provocaron que la Guerra Fría se desarrollara fueron los científicos, los espías, los contraespías, los políticos, la economía, los conflictos bélicos, los países en desacuerdo y muchísimos factores más. Antecedentes. Los antecedentes sobre la Guerra Fría son muy variados y también hay uno que otro que es muy impreciso. Un buen ejemplo de lo que pasó en la Guerra Fría se podría utilizar, de ejemplo, Chernobyl queda en Pripyat, actualmente en Ucrania, pero anteriormente en la Unión Soviética. Esto provocó en el medio público de esa época que la Unión Soviética gastara muchísimos recursos conteniendo ese accidente nuclear, y también hubo un vistazo muy público
sobre ellos y una ventaja social entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como también sus aliados y sus recursos económicos y sociales. La carrera espacial, uno de los temas más chéveres y también más el primer país en mandar algo al espacio fueron los soviéticos. Lo que primero mandaron fue una perra llamada Laika, la cual la mandaron al espacio, estuvo en el espacio, se murió, la regresaron y ya. También ellos mandaron el primer satélite espacial, que actualmente se encuentra en uno de sus museos y es una parte importante de la historia de la carrera espacial. Aunque también Estados Unidos tuvo muchísima ventaja tecnológicamente, porque cuando empezaron la carrera espacial, Estados Unidos estaba en desventaja con la Unión Soviética, porque en inteligencia la Unión Soviética tenía muchísimos más recursos y aliados. Pero como fue avanzando el tiempo y se dieron cuenta que Estados Unidos tenía muchísimo más potencial, los países empezaron a invertir en él, lo que provocó que la inteligencia de ellos subiera y también sus medios sociales, económicos y de propaganda, lo cual también fue muy importante para la Unión Soviética y Estados Unidos, la propaganda. Por ejemplo, en la propaganda comunista se utilizaba mayormente el rojo, el negro y el amarillo, como también frases muy alusivas a su partido. Ejemplo, todos vamos a ir a la luna, o vayamos a la luna, o nadie se queda atrás. Frases muy utilizadas por la Unión Soviética, como también una sintaxis muy recurrente entre la Unión. Entre Estados Unidos ya era algo muy diferente, porque ellos utilizaban sobre todo los colores rojo, amarillo, blanco y azul, lo que pues las definía. Un buen ejemplo también es el Capitán América, una buena representación de cómo es el capitalismo y cómo puede ganar. Ganador. El ganador de la Guerra Fría fue Estados Unidos, después de la disolución de la Unión Soviética, dando pie a nuevos países, como ejemplo Ucrania. Este se disolvió y se formó Rusia, haciendo el ganador a Estados Unidos, como también sacando muchísimas teorías más sobre la carrera espacial. Hay una teoría que dice que el hombre nunca fue a la luna y que fue un montaje hecho por Estados Unidos para sus propagandas políticas. Aunque no está confirmado si fue una propaganda o no, hay evidencias históricas y físicas que se podrían catalogar como ciertas, porque ya están confirmadas. Y pues, muchas gracias. Toma agüita, profe, y chao.